Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos al Señor por el estudio de las lecciones de la Escuela Sabática para el primer trimestre del año 2026, bajo el título general, Un puente entre el cielo y la tierra, Cristo en Filipenses y Colosenses. Y por iniciar el estudio de la lección número 4, programado para el sábado 24 de enero, bajo el título Unidad mediante la humildad. Completen mi gozo, tengan el mismo sentir, el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Filipenses 2, verso 2. Pablo clama desde la prisión a los filipenses que se mantengan en unidad con Dios y entre ellos mismos, siguiendo el ejemplo de la divinidad, que es uno en carácter, en naturaleza y propósito. Juan 10:30 y 17:21. Necesitamos la unidad para librar nuestras batallas espirituales contra Satanás y contra el mundo y contra nuestro yo. Y esta realidad nos recuerda un legendario refrán que dice: la unión hace la fuerza. Esto solo será posible con la ayuda de Dios, porque Él es el vínculo fundamental de esa unidad. En un Señor, en una fe, en un bautismo. Efesios 4:5. Unidad en la eterna palabra de Dios como nuestra regla de fe infalible, en doctrina, y seguir el ejemplo digno de Jesús, quien oró a su Padre por nosotros, que ellos sean uno en nosotros. Juan 17:21. El Nuevo Testamento trata mucho el tema de la asombrosa condescendencia de Cristo, y al contemplarlo en su hermosura anhelaremos asemejarnos más a Él. Esta semana examinaremos el fundamento bíblico de la unidad en la Iglesia y nos centraremos especialmente en la asombrosa condescendencia de Jesús en los siguientes aspectos. 1. El origen de la desunión. 2. Unidad mediante la humildad. 3. Pensar como Jesús. Y 4. La actitud de Jesús. Finalizando, como es nuestra costumbre, con las aplicaciones pertinentes, comenzamos con el origen de la desunión. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Filipenses 2, del 1 al 3. Cuando leemos el relato de Génesis capítulo 1, cómo Dios creó nuestro mundo con una gran satisfacción cuando todo era bueno en gran manera, pensamos inmediatamente por extensión que esta era la condición del universo antes de la rebelión de Lucifer. Apocalipsis 12, del 7 al 9. Reinaba la paz, la concordia y la armonía universal. Pero el orgullo y la sed de poder de Lucifer rompió esta armonía y produjo la desunión. Y luego de una batalla que culminó con la derrota y expulsión de Satanás y sus aliados, esta desunión se extendió a la tierra. Con la caída y rebelión de Adán y Eva, quienes aceptaron sus mentiras, incitándolos a pensar que las reglas divinas impuestas eran injustas y que les estaba quitando Dios el derecho a ascender a un plano superior de existencia. Y luego dijo que si comían el fruto prohibido, seréis como dioses. Génesis 3, del 1 al 6. Y al consumar el pecado, nuestro planeta rompió la armonía del universo con los mundos no caídos, y Satanás usurpó el dominio del planeta Tierra. En su carta a los Filipenses, Pablo muestra su preocupación porque la iglesia amada enfrentaba guerras intestinas y era sacudida por rivalidades y contiendas
y por la vanagloria y orgullo de algunos de sus líderes espirituales. Y usó el griego eriteia, traducido rivalidad, que incluye la ambición y la contención en Filipenses 1:16. Se refiere a sus envidiosos y orgullosos oponentes en Roma, que con mezquinas ambiciones buscaban atraer la atención de los hermanos hacia ellos y no a Cristo. Formaban partidos dentro de la iglesia y este espíritu de competencia debilitó a la iglesia. Esto debe de tratarse con suma sabiduría, porque aquí las divisiones no surgieron por diferencias doctrinales, sino más bien por actitudes incorrectas del corazón humano. Y solo con el auxilio del Espíritu Santo podemos recuperar la armonía y lograr la reconciliación. En Gálatas 5:20 también el apóstol usa la palabra griega eris y se refiere a la rivalidad como una de las manifiestas obras de la carne. Y Santiago ocupa el griego eriteia también para describir sus funestos desastrosos resultados, diciendo: donde hay envidia y rivalidad hay perturbación y toda obra perversa. Santiago 3:16. Y usa también el griego kenodoxos o kenodoxia, traducido vanagloria o buscar gloria, para expresar que estos males en conjunto desplazan a Cristo como el centro de atención. También en Gálatas 5:26 dice: no seamos vanagloriosos, irritándonos y envidiándonos unos a otros. Y esta palabra en la literatura extrabíblica se refiere a la arrogancia, el orgullo y a un concepto demasiado elevado de uno mismo. Esto sustituye la empatía cristiana y rompe la comunión y la unidad en la iglesia. En Filipenses 2:3 recomienda la humildad y renunciar a la pretensión de que solo nosotros tenemos los dones y liderazgo, y aceptar que Dios ha distribuido los dones en el seno de la iglesia y saber apreciarlos en los demás miembros para fomentar el respeto y la comunión saludable entre los miembros de la iglesia. En resumen, Pablo recomienda, número 1, motivarnos al ver a Cristo como modelo perfecto. 2, Jesús revela su amor divino y nos ordena amarnos los unos a los otros, así como Él nos ha amado. Juan 15:12. 3, la presencia del Espíritu Santo creará una estrecha relación cristiana con la que permeabilizará a la iglesia primitiva. Hechos 2:42, 2 de Corintios 13:14. 4, la ternura de Cristo en la vida, descrita en las parábolas del buen samaritano y del hijo pródigo, debían ser ejercidas. 5, la compasión ejemplificada por Jesús debe de verse en la vida de sus seguidores. Y 6, tener el mismo sentir, el mismo amor, ser unánime, sentir una misma cosa en Cristo, para resaltar la importancia de la unidad. Continuamos con la unidad mediante la humildad. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando a cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Filipenses 2, 3 y 4. Pablo explica que para lograr la unidad debemos tener el mismo sentir entre nosotros, pero fundamentalmente el mismo sentir que hubo en Jesucristo. Filipenses 2, 4, 5. Y dejar el egocentrismo y pasar del interés propio al interés de los demás, como Cristo nos enseñó al entregarse a sí mismo con anhelo de salvarnos. La humildad consiste en estimar a los demás como lo hacemos con nosotros mismos y ver sus intereses como superiores a los nuestros. Por supuesto, este milagro solo Dios puede obrarlo en nuestras vidas. Pablo habla en Efesios 4, 3 al 16 sobre la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, producida por el Espíritu Santo, manteniendo el vínculo de la paz.
para edificarnos mutuamente en amor como un cuerpo bien coordinado. Si hay disputas en la iglesia, el Espíritu Santo puede llevarnos a la unidad creando armonía. En nuestros diálogos con otras personas debemos saber escuchar antes que responder de forma precipitada. Por lo general tendemos a centrarnos en la respuesta que daremos a lo que se nos está diciendo en lugar de centrarnos en escuchar para entender lo que nos dice la otra persona e intentar ver la cuestión con empatía. Podemos no estar de acuerdo para escuchar y tratar de entender el punto de vista de la otra persona. Esto es el primer paso para fomentar una comunicación saludable y la confianza mutua. Mientras que la atención de los líderes religiosos de la época de Cristo se centraban en el comportamiento externo, meritorio, Jesús se centró en los pensamientos y sentimientos y dijo que lo que sale del corazón o de la mente es lo que contamina a la persona, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Mateo 15:19. Y luego añadió que de la abundancia del corazón habla la boca, Mateo 12:34. Debemos prestar atención a su énfasis en la mente, porque los pensamientos y los sentimientos delinean el carácter. Continuamos con pensar como Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, piensen en eso. Filipenses 4:8. Pablo describe a los filipenses que parte del conflicto entre el bien y el mal es la batalla por el control de nuestra mente. En 1 Corintios 2:16 menciona que el cristiano posee la mente de Cristo, pero el hombre natural sin Cristo tiene mente carnal. Romanos 8:1 y 5-8. Romanos 7:23, Santiago 3:15. Satanás bombardea los sentidos, avenidas del alma, con la publicidad mundana e inmoral y pretende tener el control de la mente humana. La historia del mundo antediluviano no fue muy diferente a la nuestra. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Génesis 6:5. ¿Por qué? ¿Cuál es su pensamiento? En su corazón tal es él. Proverbios 23:7. Describe la batalla como la lucha del hombre carnal y el hombre espiritual, entre las obras de la carne y el fruto del espíritu. El diablo en el bombardeo publicitario usa todo tipo de imágenes, mensajes subliminales u otros mecanismos para controlar la mente e influir en el pensamiento y en la conducta. El hombre por naturaleza caída es inclinado hacia el mal y el bombardeo del mundo produce pensamientos y sentimientos nocivos y hábitos destructivos y predomina la vida carnal. Jeremías 17:9 dice que engañoso y perverso es el corazón del hombre. Aquí el profeta ocupa la palabra hebrea akou, engañoso, y se refiere a un terreno accidentado que hace tropezar. Por extensión significa tener pensamientos tortuosos y retorcidos. Pero Dios puede penetrar en la mente y obrar en el corazón por medio de su palabra poderosa y la obra del Espíritu Santo. Dios ha dado su palabra inspirada como la espada del Espíritu, Efesios 6:17, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Hebreos 4:12. Esta palabra viva y poderosa puede transformar la mente y renovar el entendimiento, Romanos 12:2. Puede cambiar nuestro corazón
pero explica que necesitamos el milagro de la transformación de la vida y del carácter, siendo como Jesús. Y este proceso comienza con la justificación por la fe, donde se nos libra de la esclavitud del pecado. Juan 8:34, 8:36, Romanos 8:1. Seguida por la santificación por la fe, cuyo fruto es la regeneración. Romanos 6:22. Para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Romanos 12:2. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y Pablo usa el verbo griego sentir, froneo, y se refiere a la disposición interior, ejercitar la mente, manera habitual de pensamiento y evaluar la realidad. Nos invita a experimentar una transformación profunda que influye en las decisiones, relaciones y acciones. Nos ayuda a comprender de manera más amplia y profunda el significado de seguir las huellas de Cristo, no en forma externa, sino participando de su misma orientación desde el interior hacia el exterior, en nuestra relación con Dios y con nuestros semejantes, así como fue la experiencia de Cristo nuestro ejemplo perfecto. Para tener la mente de Cristo debemos primero conocerle de forma personal en toda su belleza y profundidad de carácter. Jesús es perfectamente impecable, fue tentado en todo según nuestra semejanza, Hebreos 4:15, pero nunca pecó, ni siquiera por un pensamiento. Es el ejemplo de la perfecta y completa sumisión a la voluntad de su Padre Celestial. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, Hebreos 5:8, y nunca rehusó seguir los planes de su Padre, aunque no le resultara fácil hacerlo, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Filipenses 2 del 5 al 8, Pablo define e identifica a Jesús, quien es igual a los otros dos miembros de la deidad, en naturaleza, esencia o sustancia, como quien no solo estuvo dispuesto a hacerse humano, encarnación, sino que también se hizo siervo o esclavo, griego doulos, y además ofreció su vida pura, santa, inmaculada e inocente, en sacrificio expiatorio por nuestros pecados. En otras de sus cartas, él explica que Jesús fue hecho maldición por nosotros, Gálatas 3:13. Dios nuestro Creador se autovació y vivió una vida de servicio abnegado, no buscando su propio beneficio, sino el de la humanidad, y murió en la cruz, el punto máximo de su humillación y entrega, para ser también nuestro Redentor, y para ello tuvo que convertirse en maldición por nosotros. ¿Cómo podemos entender lo que esto significa? Jesús por imputación se convierte en el divino portador de nuestros pecados, no habiendo participado en ellos. La penalización de la justicia divina por las demandas de la ley quebrantada por el pecador cayó sobre él. Él entregó su vida pura por la de los culpables y puede imputar su justicia redentora. Más aún, ¿cómo podemos tener la misma disposición a humillarnos y sacrificarnos por el bien de los demás? Jesús nos dio un noble y digno ejemplo de humildad, abnegación y servicio por los demás. Él dijo en cierto lugar: el mayor entre ustedes sea vuestro servidor, porque que el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Mateo 23:11 y 12. El cristiano que tiene la mente de Cristo no piensa en el primer lugar, ni en la pleitesía o reconocimiento de los demás, ni ser el centro de atención. Debemos renunciar al estatus y a la autoexaltación, y como Cristo dejar que sea Dios quien nos exalte. Implica seguir el ejemplo de Cristo, vivir para servir y no para ser servido. Ser como Cristo, un fiel servidor de los demás, pensando en edificar la iglesia y no en uno mismo. Por eso en Filipenses 2:3 Pablo exhorta a los creyentes a no hacer nada por rivalidad o vanagloria.
Tener la mente de Cristo es confiar en Dios aún en las situaciones más difíciles. En resumen, tener la mente de Cristo es experimentar una transformación de vida, una renovación de mente por el Espíritu Santo a través del poder de la palabra de Dios, y es reflejar el carácter de Cristo en su servicio de humildad y obediencia y amor, y de esa manera vivir la vida de Cristo. Pablo dijo, ya no vivo ya yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. ¿Cuál será nuestra respuesta ante lo que Cristo ha hecho por nosotros, aparte de postrarnos y adorarlo? ¿Por qué es tan erróneo pensar que nuestras buenas obras pueden sumar a lo que Cristo ya hizo por nosotros? Sin la iniciativa divina y el sacrificio de Cristo en nuestro favor, hubiese sido imposible ejercer plenamente nuestro libre albedrío y decidir servir y obedecer a Dios. Así que todos los logros alcanzados por el creyente son una evidencia de los alcances meritorios que Cristo tiene y que se digna concedernos por su justicia imputada e impartida. Continuamos con la actitud de Jesús. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. 1 Timoteo 3:16. La profundidad teológica de la declaración de Pablo es asombrosa, tiene un inmensurable significado que somos incapaces de comprenderlo a plenitud. Y debemos reconocer nuestros límites debido a nuestra naturaleza caída. El apóstol nos recuerda en 1 Corintios 8:2, si alguno piensa que sabe algo, aún no sabe nada como debiera saber. Con estas palabras nos amonesta a reconocer que no lo conocemos todo. Siempre habrá algo más que aprender acerca de un tema y sobre todo el de la cristología, de la encarnación de Cristo. Pablo se refiere con frecuencia a la asombrosa condescendencia de Cristo, de convertirse en un ser humano. Este será uno de los temas de estudio de los redimidos por toda la eternidad. En Romanos 8:3 también explica que Dios hizo en Cristo lo que era imposible que hiciera la ley. Para esto Jesús vino en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en su carne. La palabra carne aquí se refiere a la naturaleza caída del hombre sin Dios y sin esperanza, debilitada y pecaminosa, incapaz de corresponder a las demandas de la ley. Pero las cosas cambiaron en Cristo cuando se convierten al Evangelio. El Espíritu Santo viene a su vida, entra en una vida de victoria sobre el poder del pecado en su carne. Pero para que esto fuera posible, Jesús vino al mundo con una naturaleza humana semejante a la nuestra, pero nunca pecó, ni siquiera en pensamiento, y la ofreció como una vida perfecta de obediencia y de pleno cumplimiento de la voluntad divina. Y ahora, aunque poseemos la naturaleza caída por Adán, Dios nos mira unidos a Cristo y partícipes de la naturaleza divina, conforme a la perfecta vida de Cristo, quien nos imputa y nos imparte su justicia meritoria, para que obedezcamos por la fe en Él. Cristo, el cristianismo vence, en Cristo el cristiano vence, y su vida ya no está dominada por la carne, sino por el Espíritu de Dios. Romanos 8:1. Se le anula el castigo de su pasado y se le asegura la fuerza para su futuro. Además explica el apóstol que lo que era imposible para la ley, Romanos 8 del 1 al 3, porque la ley únicamente revela y condena el pecado, pero no puede justificar a nadie, ni libertar del dominio del Estado no regenerado a nadie. Y por eso Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado.
Jesús añade a su divinidad la humanidad con todo su pasivo de 4000 años de pecado, y nunca cometió pecado alguno. Aunque vino al mundo en forma vulnerable a las tentaciones y al sufrimiento físico y moral, que fue extremo e integral, en su cuerpo físico como su dolor emocional, el abandono, la angustia del Getsemaní, el tormento espiritual de ser separado del Padre, al convertirse en el divino portador de los pecados del mundo, siendo su calvario la mayor humillación y el dolor inimaginables para redimir a la humanidad. Jesús se vio afectado aún por la gran ley de la herencia por parte de su madre, pero su proceso de gestación no fue exactamente igual al nuestro, de herencia de padre y madre, porque nació por la obra del Espíritu Santo. Y esto explica el término semejanza de carne de pecado. En su vida impecable, condenó al pecado en su carne, quebrantando el poder del pecado sobre la naturaleza humana. Y así efectuó lo que era imposible para la ley, liberando a los creyentes del dominio del pecado sobre ellos y concediéndoles el privilegio de vivir en el Espíritu. La semejanza de carne de pecado tiene una aplicación tipológica en Números 21:9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno y miraban la serpiente de bronce, vivían. Y en Juan 3:14 se confirma: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús aceptó la humanidad con todo su pasivo de 4000 años de pecado, Juan 1:1 y 14, y sin pecado propio, Hebreos 4:15, derrotó al pecado en su carne, venció al pecado en su obediencia perfecta y completa a la ley divina, pero además se encarnó para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban sujetos a servidumbre. Hebreos 2:14 al 17. Pablo explica que con su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Ocupa el griego katargeo, abolir, desactivar, anular, el poder del pecado y de su aguijón la muerte, asegurando una destrucción final y decisiva sobre Satanás y los pecadores, aunque no implicaba una destrucción inmediata, pero será real y efectiva. ¿Cómo fue posible que el Hijo Eterno de Dios se convirtiera mediante la operación del Espíritu Santo, Lucas 1:35, en un ser divino humano en el vientre de María por el misterio de su encarnación? Filipenses 2:6 dice: el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es increíble que el Dios Hijo, siendo infinito y eterno, añadiera su divinidad a la humanidad y que su cuerpo físico velara su divinidad, para ser visto por los hombres y no ser muertos en su santa presencia. En su inexplicable condescendencia con la raza humana se autovació en humillación y se convirtió de repente en un ser humano finito y sujeto a la muerte. Esta es la esencia de lo que Pablo llama el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. 1 Timoteo 3:16. Pablo desarrolla aspectos de esa condescendencia de un modo más amplio que en ningún otro lugar de la Escritura en Filipenses, capítulo 2. En el verso 6 dice que Cristo era de condición divina. La palabra morfé, traducida como forma o condición en distintas versiones bíblicas, se refiere a la naturaleza divina, al hecho de que Jesús era igual en naturaleza al Padre. Juan 1:1. En forma incluye la forma física externa de su naturaleza humana, como la esencia interna, refiriéndose a su divinidad velada por el cuerpo. Él se despojó a sí mismo, Filipenses 2:7,
su disposición a despojarse de sus prerrogativas divinas y no usarlas en beneficio propio, sino en favor de la humanidad. Y como un ser humano fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, y aún más en esta condición tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y se humilló a sí mismo, pasando de la supremacía universal a la servidumbre absoluta, lo contrario de lo que pretendía Lucifer en su rebelión. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. La crucifixión, que era la más ignominiosa forma de morir, fue prevista en el Consejo de Paz, Zacarías 6:13, ilustrada por Moisés al levantar la serpiente, Números 21:8, Juan 3:14. Cristo fue el divino portador de nuestros pecados, de la humanidad caída, y se hizo pues pecado por nosotros para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Finalizamos con las explicaciones pertinentes. Cualquier acto, bueno o malo, no forma el carácter, pero los pensamientos y sentimientos acariciados preparan el camino para los actos y hechos de la misma clase. El instructor de la juventud del 15 de diciembre de 1886. Y añade, por la repetición de los actos se establecen los hábitos y se confirma el carácter. Señales de los tiempos, 6 de agosto de 1912. Ambas citas están en Conducción del Niño 184. Aún los pensamientos deben de ser puestos en sujeción a la voluntad de Dios y los sentimientos bajo el control de la razón y la religión. No nos fue dada nuestra imaginación para que le permitamos correr a rienda suelta y salirse con la suya sin ningún esfuerzo para restringirla y disciplinarla. Si los pensamientos son malos, los sentimientos serán malos, y los pensamientos y sentimientos combinados forman el carácter moral. Review and Herald del 21 de abril de 1885. Y añade, el poder del pensamiento recto es más precioso que el oro de Ofir. Necesitamos asignarle un elevado valor al recto control de nuestros pensamientos, porque esto prepara la mente y el alma para trabajar en armonía con el Maestro. Es necesario para nuestra paz y felicidad en esta vida que nuestros pensamientos se centren en Cristo. Como piensa el hombre, así es Él. Nuestro avance en la pureza moral depende del recto pensar y actuar. Los malos pensamientos destruyen el alma. El poder convertidor de Dios cambia el corazón refinándolo y purificando los pensamientos, a menos que se haga un esfuerzo decidido para mantener los pensamientos centrados en Cristo. La gracia no puede manifestarse en la vida. La mente debe entrar en la lucha espiritual y cada pensamiento debe ser puesto en cautiverio en obediencia de Cristo. Necesitamos un constante sentido del poder ennoblecedor de los pensamientos puros y de la influencia deleteria de los pensamientos malos. Pongamos nuestros pensamientos en cosas santas, sean puros y santos, porque la única seguridad para cada alma es el recto pensar. Debemos usar todo medio que Dios ha dispuesto a nuestro alcance para el gobierno y el cultivo de nuestros pensamientos. Debemos de poner nuestra mente en armonía con su mente. Su verdad nos santificará cuerpo, alma y espíritu y podremos levantarnos sobre la tentación. Carta 123 de 1904. Y añade, el control de los pensamientos en cooperación con el Espíritu Santo pondrá nuestras palabras bajo control. Esto es verdadera sabiduría y le asegura paz mental y contentamiento. Habrá gozo en la contemplación de las riquezas y de la gracia de Dios. Carta 10 de 1894, Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, 298, y en completo están las citas en Lugares Celestiales, 6 de junio, página 166. El comienzo del acto de ceder a la tentación está en el pecado de permitir que la mente vacile en ser inconsecuente en vuestra confianza en Dios. El perverso siempre anda buscando oportunidad de desfigurar a Dios.
y de traer la mente a lo que es prohibido. Si logra conseguirlo, fijará la mente sobre las cosas del mundo, excitará las emociones, despertará las pasiones, fijará los afectos en aquello que no es para bien. Pero vosotros podemos someternos toda emoción y pasión a control en serena sujeción a la razón y a la conciencia. Entonces Satanás perderá su poder de controlar la mente. La obra que Cristo nos llama es la obra de vencer progresivamente los malos espirituales de nuestro carácter. Las tendencias naturales deben de ser vencidas, los apetitos y pasiones deben de ser subyugados, y la voluntad debe ser puesta enteramente del lado de Cristo. Review and Herald del 14 de junio de 1892. Nuestra elevada vocación, 22 de marzo, página 89. Cuán gloriosas son las posibilidades presentadas delante de la raza caída mediante su Hijo. Dios ha revelado la excelencia que puede alcanzar el hombre. Por los méritos de Cristo el hombre es elevado de su depravación, purificado y hecho más precioso que el oro de Ofir. Le es posible convertirse en compañero de los ángeles de la gloria y reflejar la imagen de Jesucristo, brillando con el brillante esplendor de su trono de eterno. Sin embargo, cuán rara vez comprendemos hasta qué altura podemos llegar si permitimos que Dios guíe nuestros pasos. Dios permite que el ser humano despliegue su individualidad. No desea que nadie sume su mente en la de otra persona. Los que desean ser transformados en mente y carácter han de contemplar a los hombres. No han de contemplar a los hombres, sino al ejemplo divino. Dios da la invitación. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mediante la conversión y la transformación, los hombres han de recibir el sentir de Cristo. Cada uno estará delante de Dios con una fe individual y una experiencia individual, conociendo por sí mismo que Cristo se ha formado dentro. La esperanza de gloria. Como nuestro ejemplo, tenemos a aquel que es el todo en todos y el primero entre 10,000, aquel cuya excelsitud está más allá de toda comparación. Bondadosamente ha aceptado su vida, ha adaptado su vida a la imitación universal. En Cristo se unen la riqueza y la pobreza, la majestad y la humillación, el poder ilimitado, la modestia y la humildad que se reflejaron en cada alma que lo reciba. Ojalá apreciáramos más plenamente el honor que Cristo nos confiere, llevando su yugo y aprendiendo de Él, nos asemejaremos a Él en humildad, en fragancia de carácter, en aspiraciones, en mansedumbre, y unidos con Él en dar alabanzas, honor y gloria a Dios como Ser Supremo. Señales de los tiempos, 3 de septiembre de 1902, a fin de conocerle, 8 de mayo, 134. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada de 4,000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia, y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Mas Él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y para darnos el ejemplo de una vida sin pecado, deseado de toda la gente, es página 32. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, Juan 1:4. No se especifica aquí la vida física, sino la inmortalidad, la vida que es exclusiva de la propiedad de Dios. El Verbo estaba con Dios y que era Dios, tenía esta vida. La vida de Cristo no era prestada, nadie podía quitársela. Yo de mí mismo la pongo, Juan 10:18 dijo. En Él estaba la vida original, no prestada ni derivada. Esta vida no es inherente en el hombre, puede poseerla solo mediante Cristo. No puede ganarla, le es dada como don gratuito si creen que Cristo es su Salvador personal. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado.
Juan 17:3. Esta es la fuente de vida abierta para el mundo. Mensajes Selectos, tomo 1, 348. La naturaleza humana del Hijo de María fue cambiada en la naturaleza divina del Hijo de Dios. No. Las dos naturalezas se mezclaron misteriosamente en una sola persona, el hombre Jesús. En él moraba toda la plenitud de la deidad corporalmente. Cuando Cristo fue crucificado, su naturaleza humana fue la que murió. La deidad no disminuyó ni murió. Esto habría sido imposible. Cristo el Inmaculado salvará a cada hijo e hija de Adán que acepta la salvación que se le ofrece y consienta en convertirse en hijo de hija de Dios. El Salvador ha comprado a la raza caída con su propia sangre. Exaltada Jesús, 3 de marzo, página 70. Por su humanidad, Cristo toca a la humanidad, por su divinidad se hace del trono de Dios. Como Hijo del Hombre, nos dio ejemplo de obediencia, como Hijo de Dios nos imparte poder para obedecer. Fue Cristo quien habló a Moisés desde la zarza, diciendo: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Tal era la garantía de la liberación para Israel. Asimismo, cuando vino en semejanza de los hombres, él declaró: yo soy el niño de Belén, el manso y humilde Salvador, el Dios manifestado en carne. A nosotros nos dice: yo soy el buen pastor, yo soy el pan vivo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Toda la potestad que es dada en el cielo y en la tierra me es dada. Y la seguridad de toda promesa: yo soy, no tengáis miedo. Dios con nosotros es la seguridad de nuestra liberación del pecado, la garantía de nuestro poder para obedecer la ley del cielo. Al condescender a tomar sobre él la humanidad, Cristo reveló un carácter opuesto al carácter de Satanás, pero se rebajó aún más en la senda de la humillación. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho semejante, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así como el sumo sacerdote se ponía al lado de las magníficas ropas pontificias y oficiaba en ropa blanca de lino del sacerdote común, así también Cristo tomó forma de siervo y ofreció sacrificio, siendo él mismo a la vez sacerdote y víctima. Fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Cristo fue tratado como nosotros merecíamos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como él se merece. Fue condenado por nuestros pecados en los que no participó, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra para que pudiésemos recibir la vida suya. Por su llaga hemos sido curados. Por su vida y su muerte, Cristo logró aún más que restaurar lo que el pecado había arruinado. El propósito de Satanás era conseguir la eterna separación entre Dios y el hombre, pero en Cristo llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios como si nunca hubiéramos pecado. Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vincula con la humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper. A través de las edades eternas queda ligado con nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lo dio no solo para que llevara nuestros pecados y muriese como sacrificio nuestro, lo dio a la especie caída, para asegurarnos los beneficios del inmutable consejo de paz. Dios dio a su Hijo unigénito para que llegase a ser miembro de la familia humana y retuviera para siempre su naturaleza humana. Tal es la garantía de los que cumplirán su promesa. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Dios adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo y lo llevó más alto que el cielo. Él es el Hijo del Hombre, quien comparte el trono del universo. Él es el Hijo del Hombre, cuyo nombre es llamado admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Yo soy es el mediador entre Dios y la humanidad, que pone su mano sobre ambos, el que es santo, inocente, limpio y apartado de los pecadores, y que no se avergüenza de llamarnos hermanos.
En Cristo la familia de la tierra y la familia del cielo están ligadas. Cristo glorificado es nuestro hermano. El cielo está incorporado en la humanidad y la humanidad envuelta en el seno del amor infinito. Deseado de toda la gente, 16:17. Desde el pecado de Adán, la especie humana había estado privada de la comunión directa con Dios. El trato entre el cielo y la tierra se manifestó por medio de Cristo, pero ahora que Jesús había venido en semejanza de carne de pecado, el Padre mismo habló. Antes había comunicado con la humanidad por medio de Cristo, ahora se comunicaba con la humanidad en Cristo. Satanás había esperado que el aborrecimiento que Dios tiene hacia el mal produjera una eterna separación entre el cielo y la tierra. Pero ahora es evidente que la relación entre Dios y el hombre ha sido restaurada. Satanás vio que había de vencer o ser vencido. Todas las energías de la apostasía se unieron contra el Hijo de Dios. Cristo fue hecho el blanco de toda arma del infierno. Muchos consideran este conflicto entre Cristo y Satanás como si no fuese importante para su propia vida, y para ellos tiene poco interés. Pero la controversia se repite en el dominio de todo corazón humano. Nunca sale uno de las filas del mal para entrar en el servicio de Dios sin arrostrar los asaltos de Satanás. Las seducciones que Cristo resistió son las mismas que nosotros encontramos tan difícil de resistir. Le fueron infligidas en un grado tanto mayor como más elevado es su carácter que el nuestro. Llevando sobre sí el terrible peso de los pecados del mundo, Cristo resistió la prueba del apetito, del amor al mundo y del amor a la ostentación que conduce a la presunción. Estas fueron las tentaciones que vencieron a Adán y a Eva y que tan fácilmente nos vencen a nosotros. El Señor gozaba de una plenitud de fuerza y virilidad, así como el perfecto vigor de la mente y el cuerpo. Estaba rodeado de la gloria del cielo y se hallaba en comunión diaria con su Padre. No sucedió lo mismo cuando Él entró en el desierto para luchar contra Satanás. Durante 4000 años, la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral, y Cristo tomó sobre sí la fuerza de la humanidad, la flaqueza de la humanidad degenerada. Únicamente así podía rescatar al hombre de la profundidad de su degradación. Muchos sostienen que era imposible para Cristo ser vencido de la tentación. En tal caso no podía haber obtenido la victoria que Adán dejó de ganar. Si en algún sentido tuviésemos que soportar nosotros el conflicto más duro que el que Cristo soportó, no podía socorrernos. Pero nuestro Salvador tomó la humanidad con todo su pasivo, se vistió de su naturaleza humana, con la posibilidad de ceder a la tentación. No tenemos que soportar nada que Él no haya soportado. Para Cristo, como para la santa pareja del Edén, el apetito fue la base de la primera tentación. Precisamente donde empezó la ruina debía empezar la obra de la redención. Cristo venció en favor del hombre soportando la prueba más severa. Por nuestra causa ejerció un dominio propio más fuerte que la muerte y que el hambre. Y esta primera victoria entrañaba otros resultados de los cuales participan todos nuestros conflictos con las potestades de las tinieblas. Deseado de toda la gente, de la página 90 a la 92. El símbolo de la serpiente alzada aclaró la misión del Salvador. Cuando el pueblo moría mordido por las serpientes ardientes, Dios indicó a Moisés hacer una serpiente de bronce y colocarla en medio de la congregación.
Se pregonó que los que la mirasen vivirían. El pueblo sabía muy bien que en sí misma la serpiente no tenía poder de ayudarle, era un símbolo de Cristo. Así como la imagen de la serpiente destructora fue alzada para sanar al pueblo, un ser en semejanza de carne de pecado iba a ser el redentor de la humanidad. Debían dirigir su atención al Salvador, ya fuese para curarse o para perdonar sus pecados. No puede hacer nada por sí mismo, sino manifestar su fe en el don de Dios. Habían de mirar y vivir. Debían aceptar la palabra de Dios que les era dirigida por Moisés. El negarse a mirar era perecer. Fuera de Cristo no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por la fe recibimos la gracia de Dios, por la fe por la fe Cristo es nuestro Salvador. No nos gana nada la fe en sí misma, es la mano por la cual nos asimos de Cristo y apropiamos de sus méritos. Es el remedio por el pecado y ni siquiera podemos arrepentirnos sin la ayuda del Espíritu de Dios. A este Dios ensalzó a su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. El arrepentimiento proviene de Cristo tan cierto como el perdón. ¿Cómo hemos entonces de salvarnos? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre ha sido levantado y todos los que han sido engañados y mordidos pueden mirar y vivir. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La luz que resplandece de la cruz revela el amor divino, su amor nos atrae a Él. Si no resistimos, seremos conducidos a los pies de ella por los pecados que crucificaron con arrepentimiento al Salvador. Entonces el Espíritu de Dios produce por medio de la fe una nueva vida. En el alma y los pensamientos y los deseos se sujetan en obediencia a la voluntad de Cristo. Deseado de toda la gente, 146, 147. Cristo es la escalera de Jacob, cuya base descansa en la tierra y cuya cima llega a la puerta del cielo, hasta el mismo umbral de la gloria. Si la escalera no hubiese llegado a la tierra y le hubiese faltado un peldaño, habríamos estado perdidos. Pero Cristo nos alcanza donde estamos. Tomó nuestra naturaleza y venció a fin de que nosotros, tomando su naturaleza, podamos vencer. Fue hecho en semejanza de carne de pecado y vivió una vida sin pecado. Ahora por su divinidad echa mano del trono del cielo, mientras que por la humanidad llega hasta nosotros y nos invita a obtener por la fe en Él la gloria del carácter divino. Por tanto, hemos de ser tan perfectos como nuestro Padre, que está en los cielos, es perfecto. Deseado de toda la gente, 278. A semejanza de carne de pecado, el segundo Adán, Cristo, vino en semejanza de carne de pecado. En favor del hombre se sujetó al dolor, al cansancio, al hambre, a la sed, sujeto a la tentación, pero no se rindió al pecado. Ninguna mancha de pecado estuvo sobre él. Él dijo: he guardado los mandamientos de mi Padre en mi vida terrenal. Juan 15:10. Él tenía poder infinito solamente porque era perfectamente obediente a la voluntad de su Padre. El segundo Adán soportó la prueba y la tentación para llegar a ser el dueño de toda la humanidad. Manuscrito 99 de 1903, Mensajes Selectos, tomo 3, 160. Cristo, el divino mediador, veló su divinidad con la humanidad cuando vino a la tierra. Si hubiera venido el revestido del resplandor del cielo, no habríamos hallado acceso a él. Debido al estado pecaminoso de la vida, no habrían podido soportar la gloria de su presencia. Por lo tanto, se humilló a sí mismo, tomando la semejanza de carne de pecado. Romanos 8:3.
para poder alcanzar y elevar a la raza caída. Patriarcas y Profetas, página 300. Les deseo un feliz sábado en la gloriosa y bendita presencia de Dios.